Buenos días, jóvenes. Esta semana nosotros vamos a hablar acerca del conflicto árabe-israelí, tema 9 de Historia Universal. Estudiaremos lo que fue, en este caso, los antecedentes y las causas del por qué se dio este conflicto entre estas dos naciones. Para ello tenemos que remontar y retroceder un poco en la historia. Para empezar, sabemos que este conflicto se va a desarrollar a fines del siglo XIX, en un contexto en el cual el nacionalismo estaba en pleno desarrollo y las poblaciones judías sufren una serie de persecuciones en Europa del Este. Nace sobre todo el movimiento sionista, que va a tener como su fundador a Theodor Herzl, donde se va a propugnar el establecimiento de un Estado judío. ¿En dónde? Pues en Palestina, el territorio cuya cuna original del pueblo de Israel estaba poblado mayormente por árabes palestinos al ser parte del imperio turco desde el siglo XVI. En el año de 1882 se va a establecer las primeras aldeas judías en Palestina. Y cuando va a estallar la Primera Guerra Mundial, la población judía va a alcanzar los aproximadamente 80.000 personas. En el año de 1917, el gobierno británico va a emitir la Declaración de Balfour. Esta Declaración de Balfour se va a comprometer, quiere decir el gobierno británico, se va a comprometer en crear un hogar para los judíos. A la misma vez, los británicos también van a hacer promesa a los líderes árabes. Entonces así va a pasar varios años donde el gobierno de Londres se va a mostrar un poco lento en cumplir no solo las promesas con los judíos, sino también con los árabes, ya que a ambos había prometido. Entonces luego se va a lo que, debido a la presión de los judíos, ya que los judíos empezaban a tener gran cantidad de prosperidad, tenían colonias cooperativas, y también la presión de los árabes, esta presión se va a dar incluso hasta la Segunda Guerra Mundial, donde miles de judíos se van a refugiar en estas tierras con motivo de la persecución nazi. Es por ello que en el año de 1946 a 1947, Gran Bretaña decidió poner en términos su mandato en Palestina, sin que los diversos planes para el futuro del país, como el Plan Morrison y el Plan Begin, fueran aceptados por las comunidades enfrentadas de árabes y judíos. Es por ello que el asunto pasó a la ONU, cuya Asamblea General aprobó en diciembre de 1947 la creación de dos estados independientes en el país de Palestina, uno árabe y otro judío. De esa manera, ya Gran Bretaña había cumplido con lo ofrecido, en este caso, en su momento, a estas dos naciones. Una de ellas, en este caso, una zona internacional además se va a crear una zona internacional en Jerusalén árabe, una zona internacional en Jerusalén que estaba bajo el control de la ONU, con una unión económica entre las tres entidades. El plan fue inmediatamente aprobado por los judíos, al ver que en él la creación de su Estado y rechazado también, ¿no? Los judíos, claro, los judíos van a aceptar esta tierra que va a ser entregado por Gran Bretaña, los judíos aceptan, pero va a dar un gran rechazo por los árabes, quienes no van a estar conformes con esta división. Como les indiqué, esta división va a producir un enfrentamiento, porque los árabes no van a aceptar, ya que los árabes, al ver que Palestina, en este caso, va a ser dividido en dos estados, entonces casi en todo el país de Palestina estaba habitado por los árabes. Entonces ahora el territorio donde los judíos iban a vivir estaba habitado por estos árabes. Entonces estos árabes se veían en la necesidad de retirarse de ese territorio. Entonces esto va a producir una serie de disgustos y cambios radicales que va a traer conflictos en el lugar, y no solo en ese lugar de Palestina, sino conflictos mundiales que va a darse o va a extenderse hasta el siglo XX. Y eso es lo que vamos a estudiar nosotros, los conflictos de árabe y israelí. Pero ahora tú ya sabes el contexto, un antecedente, por qué se inicia este conflicto entre estas dos naciones.
La primera guerra árabe-israelí. Vamos a ver lo que es la creación del Estado de Israel. El 14 de mayo de 1948, los ingleses ponen fin a su mandato y abandonan Palestina. Ese mismo día, David Ben-Gurion proclamaba la fundación del Estado de Israel, convirtiéndose en su primer gobernante. Seguidamente estalla la guerra entre el nuevo ejército israelí y los árabes de Egipto, Líbano, Siria e Irak, quienes van a atacar el territorio del nuevo Estado sionista, que es el Estado judío. Es la Guerra de Independencia Judía o Primera Guerra Árabe-Israelí, que se va a prolongar hasta 1949 y finalizó con la victoria y la consolidación de Israel, firmándose en los meses siguientes los armisticios de paz, que daban a Israel más territorios que el previsto en el plan de partición de la ONU. La derrota de Palestina ante Israel sacudió al mundo árabe hasta sus raíces. Los pueblos árabes se sintieron defraudados y humillados una vez más, traicionados no solo por los países occidentales aliados de Israel, sino también por las oligarquías árabes, dirigentes incapaces de enfrentarse a sus enemigos y sospechosas de estar de acuerdo con el imperialismo occidental. Todo ello fue el caldo de cultivo que se gestaron los movimientos populares y revolucionarios árabes desde 1952, dando origen al panarabismo, que es la unión de pueblos árabes, el movimiento de lucha para la liberación de los territorios palestinos. Por otra parte, la riqueza petrolera de los estados árabes hará, en este caso, que contribuya o forme parte de un elemento importante en la discordia de este conflicto territorial, en donde el panarabismo se fue perfilando como un contrario al bloque occidental. Entonces todo eso forma de la creación de cómo se creó y los conflictos que tuvo este Estado de Israel a sus inicios como nación. La Segunda Guerra Árabe-Israelí acaba de ser la nacionalización del Canal de Suez en el año de 1956. Entre octubre y noviembre de 1956 tuvo lugar la Segunda Guerra Árabe-Israelí, definida como la Guerra de Suez y originada por las acciones emprendidas por el presidente egipcio Gamal Abdel Nasser, cuya orientación nacionalista y revolucionaria lo llevó a enfrentarse a Gran Bretaña. En julio de ese año, en relación con las necesidades económicas para la construcción de la presa de Assuan, Nasser decretó la nacionalización del Canal de Suez e indemnizó a los propietarios ingleses y franceses para proceder después al paso de los barcos israelíes por el canal. Estas acciones preocuparon seriamente a los gobiernos de Gran Bretaña y Francia, ante el temor de que Nasser suspendiera los embarques de petróleo de su país importaban utilizando como vía el Canal de Suez. Este hecho provocó que Gran Bretaña, Francia e Israel atacaran militarmente a Egipto el 29 de octubre de 1956. Con respuesta armada a este país, dio comienzo a la Segunda Guerra Árabe-Israelí. Ante la gravedad de la situación en Medio Oriente, el Consejo de Seguridad de la ONU se reunió en una sesión de emergencia en la cual se acordó exigir a los países invasores su retiro de Egipto. Bajo la presión de la ONU y sin, en este caso, haber logrado que los Estados Unidos, en este caso sin haber logrado el apoyo de los Estados Unidos en este conflicto, ingleses y franceses se retiraron en el año de 1956, de la manera cual la zona o el canal quedó bajo vigilancia de las Naciones Unidas. Este fracaso de las potencias occidentales en el Medio Oriente resultó en beneficio de la Unión Soviética, que aprovechó la situación para intervenir en las políticas de esta conflictiva región brindada a Egipto, cuya economía
y también actividad militar estaba fundamentada y dependía de la posición de Nasser. Como era de esperar, pronto intervino el gobierno de los Estados Unidos para contrarrestar el dominio soviético. A principios de 1957 fue promulgada la doctrina Eisenhower, que implicaba un programa de asistencia económica y militar ofrecida por el gobierno americano a los países de Medio Oriente. El mismo programa fue adoptado por Líbano, Turquía, Israel, Túnez y Sudán, y eso permitió a Estados Unidos participar en los conflictos que ocurriera en la región. Eso forman la Primera y Segunda Guerra Israelí. Tercera Guerra Israelí, o también llamada la Guerra de los 6 días, se va a dar en este caso en el año de 1967. Ahora, ¿qué suceso se va a dar en esta tercera guerra? Pues si la primera fue por fundar una ciudad en Palestina, la segunda por el enfrentamiento sobre el canal de Suez, que era un lugar estratégico para el comercio. La siguiente, vamos a ver esta siguiente guerra, que solo va a durar 6 días. Con el apoyo del naserismo, la difícil situación entre los estados árabe e Israel, establecida en el año de 1957, se deterioró de nuevo a partir del año de 1962, especialmente por las acciones de Al-Fatah, un partido nacionalista palestino creado en el año de 1959, dirigido por Yasser Arafat, hasta desembocar en junio de 1967. En la Tercera Guerra Árabe-Israelí o Guerra de los 6 días, los israelíes obtienen una espectacular victoria y ocupan los territorios árabes de Sinaí. ¿Dónde está aquí? Sinaí, tenemos el territorio de Sinaí, tenemos el territorio de Gaza, el territorio de Gaza, el territorio de Golán, el territorio de Golán y el territorio de Cisjordania, que fueron arrebatados este territorio, fueron arrebatados en este caso a Egipto, Siria y Jordania. Las consecuencias de esta nueva crisis fueron el declive del naserismo en un Egipto con dificultades. Se transforma el statu quo territorial al ocupar Israel directamente territorios egipcios, sirios y jordanos, y las organizaciones palestinas de lucha contra Israel van adquiriendo autonomía respecto a los gobiernos árabes, constituyéndose en 1969 la Organización de Liberación Palestina, llamada con las siglas OLP, con la presidencia de Arafat, que defendía la creación de una Palestina árabe soberana. Tras la Tercera Guerra, los israelíes se afirmaron en los territorios ocupados y cesan las actividades bélicas que quedaron limitadas a la acción de los palestinos contra Israel. Desde los países árabes fronterizos, en Egipto, el presidente Aníbar al-Sadat, sucesor de Nasser, tras su muerte en 1970, replantea un nacionalismo egipcio más conservador y en favor del occidental, en tanto que en la región se intensificaran las presiones orientales y occidentales. Eso forma parte de la Tercera Guerra. La Cuarta Guerra Israelí, o también llamada la Guerra de Yom Kippur, se dio en este caso en 1973. La situación de tenso conflicto en octubre de 1973 lleva a la Cuarta Guerra Árabe-Israelí, la Guerra de Yom Kippur, en Suez y Golán, que tendría repercusiones muy negativas para el destino económico de los países industrializados importadores de petróleo. Por otro lado, esta crisis representó el retroceso
de la URSS en la región y el aumento de la influencia estadounidense, cuyo patrocinio no solo se va a reorientar en la política de Sadat, también se inician las negociaciones que llevan a resultados reales y acuerdos entre Egipto e Israel, y enmarcados en este caso en el giro que tomó el Próximo Oriente a mediados de la década, de 1970. De la guerra de Yom Kippur a los inicios de los acuerdos de paz, vamos a ver un poquito acerca de ello. La guerra de Yom Kippur había demostrado a los israelíes que por primera vez podían encontrar una respuesta militar árabe organizada. De esto no se iba a cejar hasta recuperarse los territorios perdidos en el año de 1967. Se abría paso lentamente la idea de negociación. En el año de 1974, la Organización de Liberación Palestina obtenía un gran triunfo diplomático. Era reconocido por la ONU como legítimo representante de los intereses de Palestina. Al año siguiente, Israel ataca Líbano con la intención de expulsar a los palestinos de aquel país vecino, provocando en este caso se va a internacionalizar este conflicto. La posibilidad de negociaciones entre árabes e israelíes se pone de manifiesto con los acuerdos de Camp David de 1978, firmados por el primer ministro israelí Menachem Begin y el presidente de Egipto Anwar al-Sadat, con el respaldo del presidente de los Estados Unidos Jimmy Carter. Israel se comprometía a retirarse de la península de Sinaí, ocupada en la Guerra de los 6 días. En el caso sirio, por el contrario, no fructificó la devolución de la meseta de Golán. Posteriormente, Begin y Sadat serían premiados con el Nobel de la Paz de 1978. En 1981, el Estado judío intensifica la ocupación del Líbano hasta conseguir la expulsión de la Organización de Liberación Palestina, instalada en aquel país. Esta se refugiará en Túnez en el año de 1982, así como la destrucción de su vecino del norte, que verá arrasada por su economía y hará saltar por los aires su precaria convivencia nacional. Israel mantendrá la ocupación del sur del Líbano hasta el año 2000. De todas formas, el conflicto permanece enquistado y los palestinos que viven en los territorios ocupados están sometidos a una feroz ocupación militar. Entonces, esto forma parte de este cuarto conflicto. Luego tenemos en nuestro libro que nos habla acerca de una primera intifada. Incluso hay una lectura. Voy a explicar un poquito qué es esta primera intifada para que ustedes tengan un mayor enfoque a este tema. Recuerden, vamos a hacer la primera intifada. En 1986, la Organización de Liberación Palestina hace alguna concesión a los israelíes. Reconoce por primera vez el derecho a existir del Estado de Israel. Esto significa un cambio táctico, pues hasta entonces la Organización de Palestina no reconocía esa posibilidad y entre sus objetivos políticos estaba expulsar a los israelíes. Simultáneamente, la resistencia palestina intensifica su hostilidad hacia la su hostilidad hacia el ocupante israelí. De manera espontánea, la población de los territorios ocupados se levanta en 1986 contra las fuerzas de ocupación israelí en una guerra desigual. Piedras contra tanques. Este movimiento popular es el inicio de la primera intifada. La desigualdad de la lucha acarrea una oleada de solidaridad internacional con la causa palestina. Al verse en los televisores de todo el mundo como adolescentes y niños armados con piedras son asesinados por el ejército israelí. El éxito de este movimiento lleva al Consejo Nacional Palestino, gobierno en el exilio, a proclamar al Estado palestino independiente con Yasser Arafat como presidente. Esto no hace nada más que
encorar, levantar los ánimos y no ayudó en solucionar el problema. Si el contexto internacional era favorable a los palestinos, la Primera Guerra del Golfo, iniciada en agosto de 1990 con la invasión de Kuwait por Irak al mando de Saddam Hussein, acarreará una pérdida de prestigio a Araf, al alinearse claramente con el agresor. La consecuencia fundamental es la retirada del apoyo económico de los Emiratos Petroleros del Golfo a la causa palestina, mientras que los israelíes, que se han mantenido cautos durante este conflicto, aprovecharon la nueva coyuntura para lograr una aproximación a los palestinos y buscar una solución definitiva ante este conflicto.